gracias. Buenos días y bienvenidos a la presentación del estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2021 con datos de 2020. Gracias a todos por estar esta mañana con nosotros. Mi nombre es Patricia Sánchez, soy directora general de InfoAdex y me voy a encargar de mostraros de manera general cómo se han comportado los medios en cuanto a su inversión publicitaria se refiere en el año pasado, en 2020. Posteriormente será Pedro Villa, director de procesos y sistemas de la compañía, quien os mostrará el comportamiento más en detalle de cada uno de los medios. Al finalizar el acto tendremos un turno de preguntas, de comentarios. Si nos queréis comentar alguna cosa, tenéis que levantar la mano a través de Zoom y enviar un mensaje a los panelistas, ¿de acuerdo? A través del chat. Bien lo queráis enviar por mensaje o por audio o por vídeo. Y será Virginia Sánchez, que es directora comercial y de ad hoc de InfoAdex, quien se encargue de organizar todas las preguntas para que idealmente os podamos contestar y oír a todos, ¿vale? Así que os animo a que nos comentéis o nos preguntéis lo que queráis. Lo podréis hacer pues a mediados finales de la presentación de Pedro Villa. Entonces podéis empezar a enviarnos vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Y bueno, este año es un año especial, diferente, un tanto triste para InfoAdex porque recientemente, el 9 de enero, ha fallecido Miguel Ángel Sánchez Revilla, que fue el fundador de la compañía, fundador de InfoAdex y su presidente durante todos los últimos años. Era un gran luchador, una persona de la publicidad, era muy amante de nuestra profesión, del sector, y le dedicó a ella pues más de 50 años y estuvo al pie del cañón hasta el último momento. Le encantaba su trabajo. Inició su andadura en J. Walter Thompson y Unitros, fue de los primeros planificadores de medios de España y en los años 80 fundó Duplo, que era una empresa que hacía lo mismo que hacemos ahora desde InfoAdex. El ADEX fue uno de los pioneros en España en ADEX y se codeó pues, con todos los expertos en ADEX a nivel mundial. Él siempre estaba aquí sentado con nosotros, ¿no? cuando presentábamos en directo, ¿no? Hasta el año pasado. Y le hubiera encantado estar aquí. Le hubiera gustado mucho más, desde luego, estar con todos en directo y vernos y luego pues tener el catering, ¿no? Y el ratito que teníamos todos para charlar. Esperamos que el próximo año pueda ser así, nos veamos en directo y le hagamos un gran homenaje. Le queremos dedicar hoy esta presentación y luego pues el estudio que elaboramos y del que él era el autor. ¿De acuerdo? Pues nada, le agradecemos mucho todo lo que hizo por la profesión y bueno, seguiremos su legado e intentaremos pues bueno, seguir haciéndolo igual de bien que lo hacía él. Y como a él le hubiera gustado y como siempre hacemos, nos gustaría agradecer a todo el sector su colaboración, su participación para la elaboración de este estudio. Agradecer a los anunciantes, al panel de anunciantes que nos proporciona anualmente su dato, a los medios, a los soportes, a las distintas asociaciones que conforman el comité técnico, ¿no? Siempre les agradecemos a ellos porque sin su inestimable ayuda pues no podríamos presentaros los datos que hoy os presentamos. Muchas gracias a la Asociación de Agencias de Medios, a la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora, a la Asociación Española de Anunciantes, a la FEDE, a la Asociación de Medios Publicitarios Españoles, a la FEDE también en su capítulo de exterior, a EPE, a Conecta, a Digital, a la Interactive Advertising Bureau Spain y a la Mobile Marketing Association. Muchas gracias a todos ellos, porque bueno, este es un estudio de y para el sector, que se encuentra ya, creo que nos lo he comentado, en su 27ª edición. Y bueno, ya no os digo más, paso directamente a mostraros los datos de 2020. Como sabéis, ha sido un año complicado para todos los sectores y bueno, pues también inevitablemente para el nuestro. Y bueno, os muestro las cifras. En 2020 la inversión publicitaria total alcanzó los 10.793,6 millones de euros. Ha sufrido un decremento del menos 17,9% desde esos 13.151,5 millones
que tuvo en 2019. Llevábamos años con ya pues, algún crecimiento desde la anterior crisis publicitaria. En 2019 cayó muy ligeramente y bueno, pues lógicamente toda la situación del año pasado pues no ha afectado positivamente al sector. Si lo vemos, si comparamos estas cifras, si vemos el desglose por tipologías de medios, los medios controlados, que antes denominábamos medios convencionales, habrían copado el 45,2% y habrían tenido un comportamiento ligerísimamente peor que el del total mercado, con una bajada del 18,1%, alcanzando los 4.878,9 millones de euros. En el caso de los medios estimados, que antes denominábamos no convencionales, la caída habría sido un poquito menor, del menos 17,8%, con 5.914,7 millones de euros y un 54,8% del total mercado. Ahora sí, si nos vamos a comparar las cifras con el Producto Interior Bruto, la inversión publicitaria supondría un 0,96% del total, un 0,53% los medios estimados y un 0,44% los medios controlados. Como vemos, en los últimos años ha ido habiendo ligeros decrementos, ¿no?, que nos han llevado a este 0,96%. Y vamos ahora al detalle de los medios controlados, antiguos medios convencionales, lo que sería similar al above the line, ¿no?, en términos anglosajones. El primer medio seguiría siendo digital, que ya ocupó este primer puesto en 2019, ha tenido la menor caída, ha tenido un mejor comportamiento a lo largo de la pandemia por razones obvias. Estábamos todos, bueno, durante parte de la pandemia estuvimos en casa y entonces pues era una buena estrategia, ¿no?, con el teletrabajo y todos los accesos a pantalla. Entonces alcanzaron 2.174,3 millones de euros, con esa caída desde los 2.296,2 millones de 2019. En segunda posición está Televisión, que durante muchísimos años pues, venía siendo el primer medio, con 1.640,3 millones de euros y una caída similar a la del total mercado del menos 18,4%. En tercera posición está Radio, un medio que a lo largo de los años vino comportándose, ha sido de los más estables durante las crisis, pero ya en este caso y por las condiciones extremas que se ha sufrido en el sector, ha caído casi un 23%, alcanzando los 374,9 millones de euros. En cuarta posición estaría Diarios, ya conocemos pues, que a lo largo de los últimos años toda la parte de papel, tanto diarios, revistas como dominicales, han tenido unos comportamientos pues, bastante negativos, están viendo cómo reubicarse, ¿no?, dentro del sector. Y lo que os comentaba, pues Diarios han tenido 335,8 millones de euros con una caída de casi el 31%. Exterior, con 221,3 millones de euros, habría caído un 47,7%. Y ya en las tres últimas posiciones estarían Revistas con 110,5 millones de euros, una caída del 43,3%, y con menores volúmenes Dominicales, con una caída del 53,7%, alcanza los 12,3 millones de euros, y Cine, que tiene la mayor caída, alcanza los 9,6 millones de euros y esta caída habría sido del 73,3%. Yendo a las cuotas de mercado que supone cada uno de estos medios, pues como veíamos, digital seguiría en segunda posición con casi un 45% de la cuota del total sector. En segunda posición estaría Televisión con el 33,6%. Y bueno, pues luego lo que ya comentábamos, Radio en tercera con el 7,7%, Exterior con un 4,5% y bueno, lo que aquí veis. Ahora paso a mostraros los datos de medios estimados, lo que anteriormente denominábamos medios no convencionales, que sería lo más similar al below the line. Este es un dato que proporcionamos, como ya sabéis, exclusivamente anualmente. Se obtiene de la declaración del mercado a través del panel de anunciantes, de las declaraciones que recibimos a través de las distintas asociaciones del comité técnico.
A diferencia de los medios controlados, los anteriores medios convencionales, que en esos medios sí que nosotros tenemos un control diario de cada una de las inserciones publicitarias. Entonces, pues podemos dar a los usuarios de nuestras herramientas un acceso diario, ¿no? Como comentaba. En el caso de los medios estimados, ya os digo, es un dato anual y no tenemos desglose por sectores, que en el otro caso sí tendríamos. Entonces, dentro de los medios estimados, que son 14, prácticamente todos ellos habrían descendido en su inversión, salvo 3 de ellos, como es el caso de publicidad nativa, que es el que más habría crecido, un 27%, alcanzando los 28,5 millones de euros. El segundo crecimiento sería el de influencers, con 22,3 millones de euros y 75,6 millones de euros, y también tendría un leve crecimiento branded content, un 1,6%, que le deja en 363,7 millones de euros. Los primeros 3 medios seguirían siendo estos que veis aquí. Años anteriores, el primero era PLV Merchandising, señalización y rótulos, que pasaría a la tercera posición, y ahora ocuparía la primera, mailing personalizado. Entendemos también que tiene lógica dentro de las circunstancias que se dieron el año pasado, a lo largo de 2020. Mailing personalizado habría descendido su inversión un 18,2%, con 1.420,6 millones de euros. En segunda posición ahora estaría marketing telefónico, que con un 12,8% de caída se sitúa en los 1.383,4 millones de euros. Y en tercera posición, el que os comentaba que el año anterior fue el primero, PLV Merchandising, señalización y rótulos, con 1.308,9 millones de euros y una caída del 25,5%. Los dejo ya con la presentación de Pedro Villa, que os hablará más en detalle de cada uno de los medios, pero antes pasaremos a mostraros un vídeo corporativo de InfoAdex. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia, aunque sea de esta forma virtual. Realmente tengo que daros las gracias porque superáis el número de 400 asistentes a la presentación de este estudio de inversiones. Antes de comenzar a hablar de la inversión en los diferentes medios, quiero ahondar un poco más en el homenaje que hacía Patricia, Miguel Ángel Sánchez Revilla. Y yo suelo decir que gracias a él hoy estoy aquí y hoy os puedo contar la inversión publicitaria en los diferentes medios. Y gracias a él porque él fue quien me contrató, él fue quien me enseñó todo lo que sé sobre control de publicidad
y a su lado estuve más de 30 años. Solo, una vez más, decirles gracias, jefe, y a continuación hablaremos sobre lo que es la inversión en los diferentes medios. Bien, y como es tradicional en esta presentación, empezaremos hablando de los sectores, de quiénes son los principales grupos de anunciantes y anunciantes que han invertido en los medios controlados por InfoAdex, y luego iremos haciendo un detalle pormenorizado de cada uno de los diferentes medios controlados por InfoAdex. El orden que seguiremos es un orden de mayor volumen de facturación publicitaria a menor. En este caso hablamos facturación porque nos vamos a referir a los medios. Hablábamos de que el sector publicitario en el año 2020 había tenido un retroceso importante, en el caso de los medios controlados por encima del 18%, muy superior esta caída a lo que se prevé que vaya a ser la caída del Producto Interior Bruto español, que se situará alrededor del 11%. Bueno, esto es tradicional también en nuestro sector. Cuando la economía va mal, nuestro sector va un poco peor. Bien, a ver si se cumple también lo que se cumplía históricamente. Cuando la economía va bien, el sector publicitario crece bastante más que el propio Producto Interior Bruto. Estos son los principales sectores, los 10 principales sectores que, como veis, entre ellos suman casi el 80% del negocio publicitario en estos medios. El principal sector, y luego lo veremos que se repite en los medios, en diferentes medios, es el sector de automoción, que serían 387 millones los que habrían invertido todos los anunciantes de este sector. Aún así, con una importante caída del 31,4% respecto al dato de 2019. Seguiría distribución y restauración con 374 millones y finanzas con 350. Son los tres principales que habrían invertido por encima de 300 millones de euros. En su conjunto, como decía, suman casi el 80% y el décimo sería juegos y apuesta con una inversión de 121 millones de euros. Entre el décimo y el primero pues hay una importante diferencia en cuanto a lo que es la inversión. Y en cuanto al origen de la inversión, en cuanto a los grupos, pues estos son los 10 principales grupos que representan el 10% del mercado. Este año, igual que ocurrió el año pasado, el primer grupo es el grupo Volkswagen, con una inversión de 70 millones de euros, seguido de France Telecom con 64. Bueno, ¿qué podemos contar sobre la inversión de los diferentes grupos? Pues, por ejemplo, el año pasado había 3 grupos que habían invertido más de 100 millones de euros. En concreto, el grupo Volkswagen llegó casi a 130 millones de inversión. Estaba también el grupo PSA, que superaba los 100 millones, igual que el grupo El Corte Inglés, que también estaba por encima de los 100 millones de euros de inversión publicitaria. Entre el primero y el décimo de estos grupos hay casi 20 millones de diferencia en cuanto a lo que es la inversión. Lo mismo ocurre si hacemos el análisis de anunciantes. En este caso, el primer anunciante es un anunciante del sector de telecomunicaciones, como es Orange. Os recuerdo que para InfoAdex el anunciante es la razón social. Entonces, son cada uno de los que están sujetos a control. Entonces, decíamos que el primer anunciante es Orange, seguido de Procter, L'Oréal, Telefónica. Bueno, con estas inversiones que vemos aquí, estos 10 representan el 15,2% y bueno, hay una diferencia también de en torno a 22 millones de euros entre lo que es el primer anunciante y lo que es el décimo, que es Mutua Madrileña. A continuación vamos a ir viendo ya los diferentes medios controlados, en este caso controlados, y que, bueno, como decía, vamos a hacer el repaso de mayor a menor facturación publicitaria de cada uno de ellos. Empezamos, por tanto, con digital, que es el medio, como decía Patricia, que superó ya hace unos años a la televisión, medio que tradicionalmente había sido el primero. Bien, pues lo que es estrictamente la publicidad controlada a nivel digital y que no está en otros medios controlados, sumarían 2.174 millones de euros en el 2020, lo que supone una caída del 5,3%. Con estas evoluciones que vemos aquí, lo que es el share habría caído un 5,9%, lo que tradicionalmente llamábamos Internet y que este año hemos empezado a denominar website, no está incluido en este website lo que es redes sociales, como podéis ver, habría caído un 6,9 hasta 777 millones y
las redes sociales, que habríamos controlado por valor de 579,2 millones de euros, y sería el submedio que mejor se habría comportado, solo una caída del 2,2%. Como la mayoría sabéis, puesto que sois clientes de nuestra información, desde el segundo trimestre de 2020 InfoAdex está controlando lo que son redes sociales y también, aunque aquí no aparecen, lo que es la información de apps. Por tanto, tenemos una información mucho más detallada en cuanto a lo que es los anunciantes que han invertido en este medio. La cuota de mercado de cada uno de estos tres submedios, pues claramente el primero es Search con un 37,6%, seguido de Website y redes sociales con un 26,6%. Si analizamos lo que es el total mercado digital, aquí incluimos tanto soportes medios controlados directamente como los no controlados, fijamos un mercado total de 2.695,38 millones de euros, que también tiene una evolución negativa respecto al año anterior, en concreto del 4,4%. Aquí incluimos desde los medios estimados, pues la parte de Branded Content con 363,7 millones, de los medios controlados por InfoAdex, de lo que es el website, controlamos todo lo que son los diarios y dominicales a nivel digital, otro tipo de site, las web de las radios, las web de las revistas y la web de televisión, con esta inversión que veis aquí en detalle. Dentro de lo que es la parte de exterior, la parte digital de exterior, los 53,2 millones, bueno, estos son los circuitos digitales que están controlados. Estimados está la parte de influencers, la publicidad nativa, aunque como decía Patricia hay una parte controlada, redes sociales está controlada, no en su totalidad, estamos controlando las grandes principales redes. Este año 2021 ampliaremos cobertura dentro de las redes sociales y por último estaría el SERT, que en este caso también no está sujeto a control directo. En su conjunto, como decíamos, aproximadamente 2.695 millones de euros sería el mercado digital estimado por InfoAdex. Decíamos que el principal sector es automoción, en este medio también el principal sector es automoción, con un 16,6% sobre el total, seguido de distribución, finanzas, telecomunicaciones, cultura, enseñanza y medios de comunicación. Aquí tenemos los 10 principales sectores que hacen actividad publicitaria en el medio, lo que representa un 80,2%, y por tanto hay un resto, otros 14 sectores que representan casi el 20%, el 19,8%, los sectores más pequeños para este medio. ¿Quién es el principal anunciante dentro de la parte digital? Aquí estamos incluyendo, a diferencia de otros años, porque no teníamos ese control directo, estamos incluyendo todo lo que es la inversión controlada en website más la inversión controlada en redes sociales. Por tanto, el primer anunciante que con inversión publicitaria en digital, en la parte controlada, es Toyota España con 19,5 millones, seguido de Peugeot el grupo, con 17,9, Telefónica, Ford, Nestlé. Bueno, y aquí tenéis los 10 primeros que representan el 20,5. Bueno, quizás aquí como detalle es que en estos 10 primeros anunciantes se incluye un anunciante de gran consumo, que tiene básicamente presencia en el sector de alimentación, que es Nestlé, con una inversión estimada en el medio de 17 millones de euros. A continuación pasaríamos al medio de televisión, es un medio que ha sufrido de forma importante la crisis en el año 2020, en concreto habrían facturado por valor de un 18,4% menos respecto a 2019. Y si empezamos por la parte menos negativa, decimos que los que mejor se habrían comportado son los canales de pago, que habrían facturado casi 100 millones de euros por una caída cercana al 9%. A continuación estarían las televisiones autonómicas, que habrían facturado un 12,6% menos, las televisiones locales con un 16,8% menos, y serían las grandes televisiones, las televisiones nacionales en abierto, las que porcentualmente más habrían caído. Lógicamente es el 89% de la facturación de este medio y representarían 1.459 millones de euros.
¿Cómo ha sido esta distribución de los 1.459 millones de euros? Bueno, pues aquí tenemos los dos grandes grupos, los que siempre presentamos a nivel individual. Tendríamos todo lo que son las cadenas que están bajo el paraguas Mediaset, que habría facturado entre todas ellas 709 millones de euros, las que están bajo el paraguas de A3 Media, que serían 656,1 millón de euros, con estas evoluciones que tenemos aquí. Luego estarían el resto de las otras televisiones nacionales en abierto, que serían algo más de 94 millones de euros. Este ejercicio, este análisis que hacemos tradicionalmente, bueno, pues se mantiene a lo largo del tiempo. Si confrontamos la cuota de audiencia con la cuota de inversión publicitaria o de facturación publicitaria, bueno, pues existe la correlación que se produce en los dos grandes grupos, más luego también, como podemos ver, y siempre ha sido así, la correlación que se produce donde más próximo existen ambas cuotas, más proximidad existe, es en los canales de pago, que con un 6,1 de cuota de inversión publicitaria está haciendo un 5,6 de cuota de audiencia. ¿Y quién es el principal anunciante dentro del medio televisión? En este caso es un anunciante del sector de belleza, L'Oréal España, que habría invertido en el conjunto de todas las televisiones 49 millones, seguido de Procter, Orange, Volkswagen, Coca-Cola, Vodafone. Bueno, aquí podéis ver la inversión que han realizado los 10 primeros, 49 millones, como decíamos, L'Oréal, el décimo sería Lidl con 17,5. Pero ¿cómo han distribuido cada uno de estos anunciantes su inversión en las diferentes tipologías de televisión, dividiéndolas entre televisiones nacionales en abierto, autonómicas y canales de pago? Pues en su conjunto el promedio de estos 10 anunciantes habrían dedicado el 94% a las televisiones nacionales y el resto a las televisiones autonómicas y canales de pago. Se mantiene excepto para dos grandes anunciantes, como es en el caso de Nestlé, que además también es tradicional y se ha venido produciendo en años anteriores, donde este anunciante dedica un 82% a las televisiones nacionales, un 10% a las televisiones autonómicas y un 8% a los canales de pago. Peugeot también no ha mantenido lo que es el promedio del resto de canales, dedicando un 17,2% a los canales de pago y un 3,8% a las televisiones autonómicas. El 79%, por supuesto, ha ido a las televisiones nacionales. A continuación vemos lo que es el medio radio y para eso analizamos cada uno de los grupos radiofónicos. Casi el 23% facturaron menos respecto a 2019. El principal grupo radiofónico, y esto es así también desde que yo vengo presentando este estudio, es el grupo SER, con una facturación de 128,5 millones de euros, con una caída importante del 25,4%. Le seguiría el grupo COPE con una facturación de 85,8 millones de euros y el tercero sería Grupo Onda Cero con una facturación de 66,2 millones de euros, todos ellos con evoluciones bastante negativas. Luego hay un resto, que son 44,7 millones, que son también cadenas controladas por InfoAdex, que todas ellas tendrían evoluciones negativas. Aquí podemos ver desde el primero del resto, que sería RAC 1, con una facturación de 17,3, al más pequeñito, que sería Radio 4G, con una facturación de 0,2 millones. Bueno, vemos aquí Flix FM, que no tiene evolución. No tiene evolución porque no es homogénea la cifra de 2020 con la de 2019. En 2019 comenzamos a controlar esta cadena de radio, pero la empezamos a controlar en el mes de junio, por tanto no tenemos la información del año completo. Si no, si lo hubiéramos puesto tal cual estaba, la evolución hubiera sido positiva, cosa que no sería cierta. Diarios, pues analizando los últimos años, realmente es el medio que más habría caído de forma consecutiva anualmente. Estamos hablando de que la facturación de este medio estaría, creo recordar, por encima de los 300 millones y que, bueno, haciendo un poco de memoria, yo recuerdo cuando este medio llegaba a facturar en torno a 1.300 millones de euros. Bien, el comportamiento de las diferentes clases de soportes dentro de este medio ha sido negativo.
todas ellas con caídas importantes. Por un lado tenemos los grandes diarios regionales, que serían 229,4 millones de euros y una caída del 21,5%. Los diarios nacionales habrían caído incluso más, un 47,1%, casi 70 millones. Los deportivos por encima del 42% de caída, los económicos un 36,8% y los gratuitos un 39,6%. Bien es cierto que tenemos también por ahí hecho otro análisis, aunque no lo vamos a presentar aquí, que a estos 335 millones de facturación de diarios habría que sumarles otro tanto de lo que es la inversión que realiza los propios diarios online. O sea, prácticamente la inversión se estaría dividiendo a un 50% lo que es soportes papel, con un 50% lo que son el equivalente en la opción online. 335,8 es la facturación del medio diarios. Bien, principales sectores dentro de este medio son servicios públicos y privados con 67,5 millones. Bueno, aquí se incluyen todas aquellas campañas de interés público, tanto por anunciantes públicos como por anunciantes privados. Representan el 67,5% de la facturación de este medio con una cuota del 20%. Y ese importe, esa inversión promedio por marca, 5.834. A ver, el segundo sector es varios y hablamos de que solo hay 524 marcas y que la inversión son 105.422 euros. Bueno, esto hay que explicarlo, ya los que han asistido otros años se acordarán. Esto es porque en este sector, varios, es donde InfoAdex incluye todo lo que es la pequeña publicidad, que lo hacemos a nivel de marcas genéricas. Aquí se incluyen los clasificados, se incluyen las esquelas, las ofertas de empleo y los anuncios por palabras. Entonces son muy pocas marcas, pero realmente son mucha inversión publicitaria. Bien, aquí tenemos los 10 principales sectores que representan pues, casi el 90% de lo que es el negocio publicitario en los diarios, suma 300,9 millones de euros. Exterior, que junto con el medio cine que veremos al final, serían dos de los medios que más habrían sufrido la crisis derivada de la COVID y el confinamiento en el año 2020. Entonces vemos que lo que es la facturación publicitaria dentro de este medio habría caído un 45,7% y también tiene caídas importantes para cada uno de los diferentes segmentos. Sigue siendo el principal segmento lo que es el mobiliario exterior, con una facturación de 84,4 millones de euros, una caída de casi el 37%, y bueno, representan el 49,5% del total de este medio. Luego veremos también cuál es su componente digital en cada uno de estos segmentos. En segundo lugar, con 34 millones estaría transportes, en tercero gran formato y en cuarto con 19,3 millones lo que es el mobiliario interior. Es decir, de estos 170,5 millones controlados, hay un 31,2% que son los que hemos llevado a la parte de digital, que serían lo que corresponde a los circuitos digitales de cada uno de los exclusivistas controlados por InfoAdex. Y estos son los componentes de cada uno de los segmentos, el componente digital de cada uno de los segmentos, todos ellos también con evoluciones negativas, pero sí podemos decir que en este caso el mobiliario interior es el que más habría recibido por inversión en soportes digitales, el 18,4%, seguido de la parte de transportes, 14,1%, gran formato, el 11,3% y el mobiliario exterior, 9,4%. Os recuerdo, os decía que este medio junto con cine serían de los que más habrían sufrido. De hecho, en los 3 meses que estuvimos confinados, pues lógicamente lo que eran tanto estaciones, aeropuertos como estaciones de larga distancia estuvieron cerradas prácticamente, con lo cual no hubo posibilidad de insertar publicidad, igual que ocurrió con los centros comerciales. Bien, la parte digital, como decíamos, habría caído también un 33,3% respecto a su equivalente 2020. Revistas, también todo lo que tiene que ver, todo lo que es formato papel, pues también se ha visto con una situación de crisis importante en el 2020. Claro, tuvimos 3 meses confinados, 3 meses que no se pudo vender soportes en kiosco, a pie de calle, por tanto,
eso se resintió de forma importante a nivel publicitario. Hacemos tradicionalmente este análisis entre revistas de gran consumo, donde aquí se incluyen aquellas revistas, aquellas familias de revistas donde están pues, moda, corazón, belleza, que son las más importantes, que representan el 67,7 millones de euros, una caída del 42,5%, y luego otras revistas donde están pues, todas las demás y principalmente todas las que tienen que ver con el motor y que tradicionalmente suelen caer algo más que las revistas de gran consumo. En su conjunto habrían facturado 42,8 millones y habrían caído el 44,4%. ¿Quiénes son los grandes anunciantes de las revistas de gran consumo? Pues claramente anunciantes del sector de perfumería, de belleza. Aquí están L'Oréal, que sería el primero con 4 millones, Louis Vuitton, Estée Lauder, Chanel. Bueno, se ha incluido aquí en quinto lugar el Club Internacional del Libro y aquí estarían los 10 primeros. 17,1 millones habrían invertido estos 10 primeros, que sería algo más del 25,3% de la inversión que se ha hecho en las revistas de gran consumo. Dentro de las otras revistas predominan anunciantes que tienen que ver con el motor. Y como podéis ver, aquí se incluyen dentro de los 10 primeros pues Volkswagen, Peugeot, Ford, Toyota, Fiat, Seat y Suzuki, prácticamente 8 anunciantes dentro del sector de automoción. En su conjunto, estos 10 anunciantes habrían invertido 7,8 millones y estarían representando el 18% de lo que es el negocio de estas revistas. Los dominicales, en este caso, bueno, pues la situación es muy similar, aún con las caídas que se han producido, pero en cuanto a lo que es el ranking de soportes es muy similar a lo que ha acontecido en años anteriores. Sigue siendo por volumen de negocio el primer soporte del país con 2,8 millones, seguido de XL Semanal con 2,5, Mujer Hoy, Fuera de Serie, y el quinto sería el Cultural con una facturación de 1 millón de euros y con esta cuota que podemos ver aquí representada. Por último, tendríamos cine. Como decía, yo creo que sin creerlo, sin dudarlo, es el medio que más ha sufrido la crisis de 2020. Durante 3 meses las salas de cine estuvieron totalmente cerradas. En cine, realmente, el negocio habría caído por encima del 73%. Estos son los 5 principales sectores: automoción, también como ocurre con el total mercado, con una inversión en este medio de 2,3 millones de euros, telecomunicaciones e internet 1,5, bebidas, servicios públicos y privados, y el quinto que sería distribución y restauración con 800.000 euros dentro del medio. Nada más por mi parte. A continuación damos paso al coloquio y entiendo que empezarán a trasladarnos las preguntas que estiméis o que ya hayáis formulado. Muchas gracias y pasamos a contestar. Hay que abrirte el micro, creo. ¿Está abierto? No, sonido de... ¿Lo tienes apagado? Volvemos.
Hola, buenos días a todos. Soy Virginia Sánchez. Encantada de saludaros a todos, aunque no me veáis prácticamente. Vamos a pasar al turno de preguntas. Agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestra participación. Comenzamos con unas preguntas que nos han llegado vía chat. La primera sería de María Crespo y María nos pregunta ¿a qué se puede atribuir que en 2019 cayera la inversión publicitaria? Sí, gracias María por tu pregunta. A ver, hemos estado tan enfrascados en 2020 que ahora cuesta recordar cuál fue, sí, una ligera caída del 0,6%, creo, en 2019. El principal motivo que vimos en su día, creo recordar que fue la inestabilidad política. Creo que tuvimos, si no recuerdo mal, 2 elecciones nacionales y 3 autonómicas. Además estuvo todo el tema del proceso, el inicio del proceso y creo que se iniciaba el tema del Brexit, o estaba ya avanzado. Entonces la inestabilidad política ya sabéis que no es amiga de la economía y consecuentemente de la inversión publicitaria. No sé si tú, Pedro, recuerdas algo más. Yo creo que esos fueron los principales eventos que influyeron en esa caída. Tienes toda la razón. Realmente esto es algo que el sector publicitario es muy sensible y, como bien hablaba con algunas personas del sector, las campañas políticas y las elecciones son enemigas de la inversión publicitaria. Es así, la inversión, cuando hay campaña política, campaña de elecciones, suele retraerse. Y como dice Patricia, en el año 2019 se produjeron 2, más unas autonómicas, sí, más sí. locales. Sí, estuvimos sin gobierno, Sí, creo que buena parte del año. Básicamente es por eso, sí. Sí. Bien, os traslado otra pregunta que nos ha hecho llegar Javier Rey. ¿Creéis que puede llegar a amortiguar la caída que se prevé en el primer semestre de 2021 todo lo que es digital? Bueno, si quieres, si ahí Pedro tiene más, habla en directo con soportes, con medios y quizás tenga más información que yo. Si lo comparamos con 2020 o con 2019. Creo que se referían a 2019 frente a 2000. No, primer semestre de 2021 comparado con primer semestre de 2020. A ver, te cuento, lo que va a hacer InfoAdex es, a lo largo de 2021, es seguir haciendo estimaciones mensuales como hemos hecho en 2020. De hecho, de acuerdo a hacer estas estimaciones mensuales, hemos tenido que rehacer mes a mes el mercado del 2020 y quizás los que sois clientes nuestros y habéis estado recibiendo las notas de prensa, ahora observaréis que en alguna modificación de las notas de prensa que hemos lanzado en este año. Bien, ¿a dónde iba? Vamos a seguir haciendo estimaciones mensuales y una de las cosas que vamos a hacer es no solo compararlo con el mismo mes equivalente de 2020, sino también con el mes equivalente de 2019. Cuando lleguemos a una situación donde la inversión publicitaria 2021 de un mes concreto comparada con el 2019 sea más o menos igual en cuanto a volumen de negocio, diremos que entonces el mercado habrá empezado a tener cierta normalidad. Ahora, sobre tu pregunta, primer semestre 2021, la parte digital va a ayudar a compensar. Hombre, si es que realmente creo que muy mal se tienen que dar las cosas, sobre todo en el segundo trimestre de 2021, para no ser superior al segundo trimestre 2020, que creo recordar, y por aquí lo tengo, que es que el mercado en ese segundo trimestre cayó un 43%. Entonces, muy mal se tiene que dar. Que la parte que el medio digital va a ayudar, sin duda, como hemos visto en la presentación, ha sido el medio que, dentro de la negatividad de su evolución de todos los medios, es el que menos negativo ha sido. Es verdad que en el medio digital pues se pueden hacer campañas con muy poco presupuesto, sobre todo dentro de lo que es parte tanto redes sociales
como incluso en la parte de website. Entonces, ¿va a ayudar? Sí. Supongo que esta pregunta la van a hacer a continuación, porque ¿qué va a ocurrir en este año 2021? ¿Qué pensamos que va a ocurrir? Pues como decíamos, pensamos que el primer semestre de 2021 va a seguir ahí a trompicones, por decirlo, y que va a ir muy de la mano de cómo evolucione todo lo que es el proceso de vacunación de la población española y cómo se inviertan todos los fondos de ayuda europeo. Porque de lo que se trata es de que esos fondos se inviertan correctamente para reactivar todos los sectores de la economía, incluyendo el publicitario, por supuesto. Esto es así, pero en un más a más. Y quizás, bueno, me estoy adelantando. Lo que sí podemos adelantar es que el inicio del 2021, tanto enero y febrero, no ha sido nada bueno. Comparado con lo que es 2020. Ha seguido una tónica muy similar a cómo terminó el año 2020, cómo terminó el mes de diciembre, con caídas en torno al 20%. Lo que sí veíamos, Pedro, es que en marzo sí que parece que repunta un poquito, ¿no? Cierto. Algo más positivo. Marzo sí que tiene un comportamiento ya mejor, hombre, y es cierto que si lo comparáramos con marzo 2020, donde ya estuvimos confinados desde el día 13 o desde el día 16, no recuerdo, pues claramente entendemos que va a ser positivo. Bien, damos paso ahora a Fernando Cano, que nos quiere trasladar él mismo su pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Buenas tardes, buenos días. Sí, pero yo no les escucho a ellos. ¿Digo la pregunta? Sí. Vale, es que no se escuchaba el retorno. Vale, sí, dos cosas. La primera, yo estaba viendo mis datos y me sale que el porcentaje, o sea, la suma total de inversión, 10.700 millones, es la más baja desde el año 1999. Corregidme si me equivoco. Y si no fuese así, ¿cuál es el porcentaje, la cifra más baja que tiene recuerdo? Y segundo, si me pudieseis detallar lo que sería la suma de diarios en papel más sus versiones digitales, porque claro, separáis por una parte diarios online y por otra parte separáis diarios en papel. Entonces yo no sé si la suma de los dos se puede dar y en qué sitio entran los diarios nativos, que no tienen edición en papel. Bueno, a ver, respecto a la primera pregunta, realmente no tengo todo el histórico aquí, pero sí que de los últimos 10 años, seguro que es la más baja. De los últimos 10 años. 10.793,6 millones. Hemos llegado a estar hasta en 14.000 millones, sí. Realmente, para que te hagas una idea, simplemente comparándola con el año pasado, la pérdida de valor del mercado publicitario en su conjunto, en términos absolutos, es de 2.358 millones de euros. Eso es lo que ha dejado de invertirse en 2020 en términos absolutos. En cualquier caso, si quieres saber exactamente en qué año estamos, que la verdad que es algo que vamos a mirar, pero al final eso te lo podemos facilitar, lo tengo. Sí, te lo podemos facilitar. No sé si será 99 o será un año anterior, pero sin problema es un dato que tenemos. Y luego, en cuanto a lo que son los distribución de lo que es la parte de diarios, tanto de papel como digital, lo que no tengo separado ahora mismo, no te voy a poder facilitar, es los diarios nativos. No lo tengo por separado, lo tengo en su conjunto. Te decía que se distribuye prácticamente al 50%. Nosotros tenemos una estimación de lo que es diarios, con independencia que sea papel o digital, de 699,8 millones de euros. 700 millones, de los cuales 351,7 serían digital y 348,1 sería papel. Eso mismo lo tengo de exterior, lo tengo de radio, de revistas e incluso de televisión, pero son las web. Y entonces, disculpa, en esos 700 millones ya se incluyen los diarios nativos, ¿no? Sí, ahí están incluidos los nativos. Perfecto. Muchas gracias. 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 Bien, os traslado otra pregunta que nos hace llegar Silvia Leiva.
Y comenta, disculpad que ahora mismo os la paso. Silvia nos comenta que les llegan preguntas de clientes sobre la exhaustiva cobertura de medios digitales no controlados. ¿Tenéis alguna iniciativa para llegar a cubrir el mercado de forma más real? O sea, refiriéndonos a los medios digitales. La parte de cobertura, etcétera. Disculpad, que no está metida en medios controlados actualmente. Bueno, lo referente a redes sociales, la idea, yo creo que lo ha comentado antes Pedro, es aumentar cobertura. Seguramente en el segundo semestre de este año ampliaremos a TikTok y LinkedIn. Y bueno, a medida que surjan nuevas redes, pues iremos viendo si es de interés para el mercado que se controlen, se controlarán. Había comentado también Pedro, estamos controlando apps, que bueno, este es un tema que hace años interesaba muy mucho al mercado y ahora va interesando menos. O sea, también hay que ir viendo esas partidas de digital que no están cubiertas por el control directo, si al final van a ser de interés para los usuarios de la información o no. Esto hay que ir viendo poco a poco. También hemos comentado en el caso, pues, por ejemplo, de los eSports, la idea es meterlos en los cuestionarios para el año que viene y tener un dato. Hay partidas, influencers, publicidad nativa. Bueno, de la publicidad nativa sí hay una parte que está controlada directamente, pero pues en el caso de los influencers no es fácil hacer un control directo y tener un dato con una mayor periodicidad. Sí que nos planteamos en ocasiones, pues quizás pedir una colaboración más exhaustiva, más periódica al mercado. Igual pues empezar a hacer cuestionarios trimestrales, es algo que tenemos que ver. Lo que pasa es que pues, siempre pues, el depender de un dato externo de terceros al final no es lo prioritario, lógicamente, para las otras empresas y cuesta, ¿no?, ir teniendo el dato en sus tiempos. Entonces, pero sí, realmente nuestra idea es sí, a medida que haya necesidades, irlas cubriendo. Pero bueno, a veces se puede, a veces no. Al final es ver qué es lo más interesante para el mercado y que sea factible y que se pueda dar un buen dato. Pero bueno, así lo más cercano, pues la ampliación de cobertura en redes sociales, el tema de los eSports y dentro de digital estudiamos en su día, esto lo hemos comentado otros años, la posibilidad de hacer un control directo de search, pero no se consigue. O sea, si ya es difícil realizar un control adecuado de la parte de websites, de redes sociales, el search con todo el tema de subastas y toda pues los procesos intrínsecos a las tarifas del search, es muy complejo dar un dato que se aproxime mínimamente a la realidad en el día a día. Sí que se puede aproximar a la realidad en el dato anual que damos, pero algo más continuo es complicado. Pero bueno, nosotros pues seguimos trabajando en ello, ¿no? Y seguiremos pues en los próximos meses y a medida que vayamos teniendo novedades ya os iremos contando. Perdón, para poder aumentar cobertura en el control del mundo digital, hay algo importante que es disponer de una tecnología que nos lo permita hacer, para controlar de forma directa, que no sea puramente declarativa. Y como dice Patricia, hay medios a nivel digital que no conocemos ningún país de nuestro entorno ni de otros entornos continente americano que estén haciendo un control directo, no sea un control declarativo. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy por hoy no está consiguiendo hacer ese control. Hemos comenzado a hacer control directo de las redes sociales, nos ha costado un montón, nos ha costado muchísimo encontrar una empresa que pueda hacer ese trabajo. Nos seguimos peleando en cualquier caso en el mundo de las redes sociales con todo el tema de los perfiles, las opciones de búsqueda, cómo interactuamos con las diferentes redes sociales. Lógicamente son perfiles virtuales, nosotros los llamamos avatares, y al final lo que hacemos es recoger toda la publicidad que las diferentes redes nos sirven, de acuerdo a esos perfiles sociodemográficos que están diseñados de acuerdo a características sociodemográficas, pues con un panel que hemos estimado que es representativo. Y aún así, pues claramente no tenemos el 100% de toda la publicidad que se genera en las diferentes redes sociales. Bien, os traslado una pregunta de Jordi Botey, de la Universidad Blanquerna.
¿Podríais comentar si los tenéis datos de la evolución en términos de estacionalidad? ¿Se mantienen los picos tradicionales en 2020? No. Gracias, Jordi. A ver, no. No sé, en 2020 claramente no. A ver, sí tengo hecho un pequeño análisis a nivel trimestral, pero bueno, nos vale para esto. Entonces, empezábamos el año 2020 con un primer trimestre que ya fue negativo por el mes de marzo, pero que en febrero incluso llegó a ser positivo respecto a febrero de 2019. En fin, primer trimestre el mercado cayó casi un 12%, pero claro, el segundo trimestre del año, lo que es abril, mayo, junio, siempre ha sido un mes muy importante junto con el cuarto trimestre del año. Bueno, pues en este año 2020 fue el peor trimestre. Cayó en concreto un 43%, pero bueno, todos sabemos el porqué, el confinamiento. Sin embargo, el tercer trimestre, el del verano, que siempre era el peor de todos, bueno, como llegó el mes de julio y nos dejaron salir y parecía que había llegado la normalidad y hasta pudimos irnos de vacaciones, pues en este tercer trimestre el mercado solo cayó en 1,5, perdón, el 8,5, y recuerdo que este era el peor trimestre siempre del año. Y luego sí, es verdad que este último trimestre, que también siendo negativo, ya sí que se ha comportado mejor, ha tenido solo una caída del 6,7% en este cuarto trimestre del año. Entonces, no se ha mantenido la estacionalidad, pero bueno, lógicamente ha sido un año totalmente atípico. Bien, vamos a intentar dar paso a Germán Buceta, que nos quiere trasladar una pregunta. Hola, Germán, gracias. Hola Patricia, Pedro. Hola, Germán. Hola, Germán. Buenos días. Virginia, buenos días. Oye, lo primero otra vez, trasladaros desde Alemania nuestro pésame, que la verdad que lo hemos sentido un montón y bueno, no hay más que buenos recuerdos y buenas palabras. Como dice Pedro, yo ya me acuerdo que en la primera vez que fui a Madrid desde Alemania en el 97, me atendió fantásticamente y bueno, la verdad que le echamos mucho de menos. Muchas gracias, Germán. Te agradecemos el comentario. Tenía una pregunta sobre si tenéis comparativas de cómo ha sido la evolución durante la pandemia, por supuesto en el 2020 comparado con el 2019 en el resto de los países de la Unión Europea o en USA. Nosotros aquí en Alemania, bueno, hemos visto una caída, pero en el fondo es un 4% caída total del mercado de la inversión publicitaria. Tele ha bajado solo un punto, revistas un 10, pero bueno, quiero decir que la caída es relativamente, se ha amortiguado comparado con lo que estamos viendo, lo que ha pasado en el 2020 en España, ¿no? Pues mira, Germán, aquí nos pillas. En otras ediciones del estudio siempre pedíamos dato a internacional y de hecho pues era Virginia la que se encargaba de presentar esos datos, pero la verdad que con toda la vorágine en la que hemos estado metidos el año pasado y este año, no contamos actualmente con dato internacional. Pero mira, es buena idea desde luego, ahora que ya estamos más calmados, ¿no? Con la elaboración habiendo ya terminado el estudio, pues investigar esos datos, que quizás incluso tú nos podrás ayudar en ello, y mostrarlos al mercado. Entonces, si alguno está interesado, pues más adelante igual podemos presentar algo o desde luego dar acceso a través de nuestra página. Son puntos que aquí es muy relevante el análisis de cómo ha evolucionado el consumo y cómo ha reaccionado las marcas. Entonces, aquí se ha visto que pese a todo, y aquí tenemos un nivel de lockdown, como dicen, muy superior al español, el consumo sigue tirando. Y la economía productiva, es decir, se siguen fabricando coches, vendiendo de todo a un nivel muy superior. Claro, España habrá sufrido más porque lo que es turismo, al haber bajado casi a índices del 74. Por la estructura de nuestra economía, pues claro, es una situación bastante más compleja, ¿no? que la que tenéis por allí. Claro. Vale, pero gracias, enhorabuena por la presentación, como todos los años. El año que viene espero que volvamos a tener un pisco labis después, como siempre. Sí. Eso esperamos todos, vernos en directo, y tomarnos algo y celebrar la recuperación, que esperamos que sea pronto. Exacto. Gracias. Muchas gracias, Germán. Gracias, Germán. Os traslado una pregunta de César Galeana.
En el ranking de anunciantes nos salen con un poco más de inversión que la herramienta InfoIO. ¿Es por los nuevos módulos de control de Internet? Gracias. No. Salvo que haya sacado la información de ese ranking de anunciante esta mañana, claro que la información te va a salir diferente, porque ha sido durante esta noche cuando se ha actualizado el InfoIO con toda la metodología aplicada para el cálculo del estudio de inversiones. Entonces, sí. De hecho, ha sido esta mañana cuando a nivel de producción hemos mandado el comunicado de que ya está la información cargada en InfoIO con la variable estudio de inversiones. O sea, te debería cuadrar lo que es el ranking de anunciantes con su inversión. Bien, os traslado una pregunta de Álvaro Chavarri. Uno de los grandes beneficiados de esta crisis ha sido el gran impulso que han tenido todas las empresas de e-commerce. ¿Habéis notado un incremento de inversión en estos anunciantes, especialmente en Amazon? A ver, nosotros controlamos la publicidad, entonces sí que ha crecido Amazon como anunciante, pero lo que nosotros estamos controlando es, por un lado, la publicidad que hace Amazon en el resto de soportes, Amazon como anunciante, y por otro lado la publicidad que recibe lo que es la web de Amazon, publicidad que comercializa. Entonces, pero eso es lo que nosotros controlamos. Y en cualquier caso, sí, lo que es la inversión realizada por Amazon ha tenido crecimiento respecto al año anterior. Bien, continúo trasladándoos algunas preguntas. Aprovecho para agradeceros a todos los que nos estáis enviando mensajes de apoyo y daros las gracias. Os traslado una pregunta de Daniel Campo, del Publicista. ¿Habéis planteado dar el dato conjunto por medios de las dos versiones impresa y digital? Y en segundo lugar, ¿las redes sociales os han pasado la información o es estimada? Muchas gracias. A ver, respecto a la primera pregunta, en la presentación no está. La información para poder hacer ese análisis conjunto la tenemos. De hecho, yo tengo hecho aquí un pequeño cuadro con ello. Y de hecho, en nuestra herramienta, en la que usan nuestros clientes, se puede sacar. Que de ahí la hemos sacado. Entonces, bueno, lo podríamos facilitar con un anexo a la nota de prensa si se quisiera, pero vamos, está. Sí, es un tema que se puede hablar dentro del comité para el año que viene. Claro. Y bueno, si interesa, sí, sería una información adicional para el mercado y bueno, también ver cómo está evolucionando realmente la prensa en su conjunto, ¿no? Exacto. Bueno, sí, la prensa y los otros medios. Sí, me refiero, sí, incluyendo todo lo que supone una inversión publicitaria para esas empresas, ¿no? Entonces sí, se podría incorporar quizás a la presentación del próximo año. En cualquier caso, bueno, porque eso, respecto a tu segunda pregunta, si la pregunta tan directa, si Facebook, Twitter y YouTube nos han facilitado los datos de cuál ha sido su facturación publicitaria, no. A ver, lo que pasa es que tenemos, para eso trabajamos con las diferentes asociaciones que nos facilitan la información. Por ejemplo, todas las agencias de medios, todos los que ellos han gestionado en las diferentes redes sociales, los anunciantes, lo que han invertido en las redes sociales, con toda esta información que presentamos al Comité Técnico del Estudio, que es un dato, que es el dato que nos presentamos. Sí, pero que es un dato general, que no nos declaran tampoco ni los anunciantes ni las agencias en detalle. Bueno, los anunciantes en concreto es un panel de anunciantes, y con ese panel es lo que se obtiene, se tabulan, se obtienen unos resultados y son los que luego se llevan y se extrapolan al total submedio, en este caso, en el caso de redes sociales o en el caso del resto de medios. Entonces, esa es la contestación. No hay una declaración directa de las diferentes redes sociales. Que sería, que aprovecho para llamar a las redes sociales y que sería ideal, una declaración y no solo anual, sino
trimestral, mensual, pues daría luz al mercado, daría más seguridad a la hora de invertir y lo que decíamos, ¿no? La incertidumbre no es poco amiga de la inversión y el desarrollo. Entonces, cuanta más información, pues mejor. Entonces, pues sería fantástico que se animaran a declararnos. Bien, os traslado otra pregunta que nos llega de la Complutense, de Juan Carlos Marcos Recio. ¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de acceder a los datos en esta edición, trabajando desde casa? Muchas gracias. Sí, contesta tú si quieres. Sí, no, a ver, me permito contestar porque es que realmente me ha sorprendido gratamente. A ver, cuando empezamos a enviar todos los cuestionarios, o todo el mayor número de cuestionarios se envía a lo que son los anunciantes. Y se los enviamos, hicieron 2 envíos, se contacta telefónicamente con ellos. Y claro, la primera respuesta es cuando llamas a la empresa, no, es que están teletrabajando, es que me es difícil localizarlo. Uy, pues a ver qué tal se nos da. Pues oye, muy bien. El nivel de colaboración este año, quizás por la situación que hemos vivido en 2020, ha sido más alto. Yo creo que ha sido el más alto de todos los años en cuanto a participación, tanto de agencias de medios, anunciantes, resto de asociados, de asociaciones. Me ha sorprendido gratamente. Aún teletrabajando, yo creo que bueno, el teletrabajo ya está bastante estandarizado. El nivel de colaboración ha sido importante, la verdad es que sí. Sí, también nos sorprendió cuando nos pidió el mercado la declaración mensual, sí. Pues quizás iba a ser complicado, ¿no? Porque la declaración que solemos tener es trimestral y también ha funcionado muy bien, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, parece que este año de la pandemia, pues como en otros sectores, pues también en el nuestro ha hecho que seamos como más, que colaboremos, ¿no? Para tener datos para todos. O sea que, bueno, lo que agradecemos, la verdad. Bien, la siguiente pregunta nos la hace llegar Jana Medina. ¿En algún momento habéis pensado en el control de publicidad a bordo de aviones? Por ejemplo, revistas a bordo o publicidad en otros soportes como tarjetas de embarque. Pues es un tema que yo creo que hemos estado viendo con alguna compañía que se dedicaba a este tipo de publicidad el año pasado. Creo que actualmente no nos están declarando nada directamente. No sabría decir por qué circunstancias al final el tema no salió, pero sí, se nos solicitó el año pasado. Bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier información que se quiera incorporar vía declaración o, bueno, si es posible el control directo, sin problema. Entonces, ahora mismo no recuerdo exactamente por qué, no sé si se podrá retomar, pero vamos. Lo que sí es cierto es que entiendo que lo seguimos haciendo, la verdad es que no tengo el dato exacto, pero la revista Ronda Iberia, de soporte papel, la hemos controlado tradicionalmente. No sabía decirte si en 2020 la hemos estado controlando, pero tradicionalmente se ha estado controlando, que era una revista que además tenía una tirada importante. Bien, antes de trasladaros la siguiente pregunta, aprovecho para informar a todos que lo estáis preguntando por el chat, que si vais a tener la presentación disponible, la colgaremos en nuestra página web durante el día de hoy, así como el resumen también del estudio que después elaboramos a posteriori y habréis recibido también la nota de prensa. ¿Vale? Entonces, en lo que queda de día tendréis la presentación disponible en nuestra web para descarga. Y ahora os traslado una pregunta de Marta Urías. Buenos días y gracias por la presentación. Hablabais de comparar los datos por meses de 2021 con 2019, pero al cambiar la medición y pasar a ser mensual en lugar de trimestral, ¿no es cierto que a nivel mensual solo deberíamos comparar 2021 con 2020, nunca con años anteriores? A ver, de lo que se trata al compararlo con 2019 es realmente detectar cuando se produce una normalización en el sector publicitario, porque el año 2020 ha sido muy atípico. Entonces, cuando 2021 alcance el nivel de inversión publicitaria en los, mes a mes, más o menos como
el equivalente a 2019, pues tendremos cierta normalidad. ¿Por qué lo queremos hacer así? Realmente también es una necesidad que nos han trasladado nuestros propios clientes e incluso los propios medios. Es interesante saberlo, porque claramente respecto a 2020 se prevé que la inversión sea superior, pero eso quiere decir que ya hemos salido de la crisis publicitaria porque sea superior a 2020. No, cuando sea superior a 2019 quizás sí, pero con 2020 no. Ese es el motivo, no otro. En cualquier caso, para los usuarios de las herramientas, no sé, bueno, si vemos que hay algún factor que al hablar de una evolución la distorsiona o no, se explicará. O sea, si sacamos en nota de prensa 21 versus 2019 y hay algún tema que puede confundir por cómo ha sido la ponderación en el 21 versus la del 19, pues se explicará. A ver, pero no sé si es que no lo entendí bien. En cualquier caso, se presentará la evolución mensual de los 3 años, o sea, perdón, de los 2 últimos años. Es decir, ahora vamos a sacar la próxima semana enero 2021. Bueno, se va a comparar con enero 2020 y con enero 2019, que digamos que era un mes normal a nivel publicitario. O sea, no vamos a obviar 2020, no, 2020 estará ahí también para que veas cuál es la evolución sobre este año. Bien. Continúo con una pregunta de Alba Tobar, que bueno, quizá no tengáis a mano, pero si no lo podemos consultar y darte respuesta, Alba, a posteriori. ¿Cuáles han sido los sectores que más se han anunciado en radio en 2020? Y el top 10 anunciantes de este medio, por favor. No lo De tengo, memoria. no lo tengo a mano porque no forma parte de la presentación, pero bueno, si nos escribes un email te lo podemos facilitar sin ningún problema. Muy bien. Aquí. Reviso por si... Aquí tenemos otra pregunta que nos traslada Iñaki Plaza. ¿Los datos de inversión mensuales que habéis proporcionado este año han tenido alguna variación en la elaboración del estudio anual? En ese caso, ¿daréis el desglose mensual? No sé si lo entiendo bien, se referirá, me imagino, a si afecta la declaración mensual de 2020 al dato, si ha sido distinto por ello. Lo que ha ocurrido en 2020 es que sí que se ha producido alguna variación con el cierre del año respecto al detalle mes a mes, pues porque es verdad que cuando ahora, por ejemplo, solicitamos la información de un mes concreto, bueno, pues no toda la facturación de ese mes está plenamente cerrada. A veces hay cargos, a veces hay que hacer abonos, entonces, bueno, pues cambia ligeramente. Aparte de incidencias en la propia declaración, como si es cierto que ha ocurrido para algún medio, para alguna cadena de televisión, que no, a veces, bueno, pues están facilitando información no con la precisión que se solicitaba. Entonces, con lo que es el cierre de 2020 y con la presentación del estudio, ya sí que se ha dejado cerrado y entendemos que ya no se deberían tocar los diferentes meses de 2020. Es cierto que ahora estoy pidiendo la información de enero 2021 y también siempre pedimos la información del mismo mes del año anterior. Y entiendo que habrá algún ligero cambio, pero que en principio nos remitiremos a la metodología tradicional de InfoAdes, que años cerrados ya no se van a tocar, salvo una incidencia que sea extremadamente grave, que creemos que no va a ser así. Pero sí es cierto que con el 2020 sí que ha ocurrido, porque pasamos de unas estimaciones trimestrales a unas estimaciones mensuales, y en las estimaciones trimestrales aplicábamos un mismo factor corrector para los 3 meses del trimestre. Esto donde más afectaba era el tercer trimestre, el mes de verano, donde el mes de agosto se veía beneficiado y el mes de septiembre se veía perjudicado. Entonces, cuando ya hemos incorporado ahora en 2020 el comparativo con 2019 y se ha pedido la declaración mes a mes, pues, lógicamente la información mensualizada en 2019 cambió.
Nos trasladan varios participantes. No sé si habéis dado respuesta ya. Pues por supuesto, ¿cuál es la previsión para el 2021? Si es que tenemos alguna estimación. Gracias. Bueno, comentaba antes Pedro que enero y febrero pues de momento no han sido muy positivos, que parece que marzo repuntaba un poquito y que vemos que bueno, la evolución del 21 vendrá dada pues según vaya el calendario de vacunación y según si también pues quizás influya pues el reparto de los fondos europeos, pues según vaya yendo la economía, que parece que bueno, que aún en 2021 pues no va a haber, quizás a partir de septiembre veamos un poquito de recuperación, pero bueno, todavía este año pues no va a ser bueno. Pero bueno, siempre a partir de marzo el que sea algo, que la inversión sea algo superior a la del 20 no es difícil, ¿no? Porque estuvieron los meses de confinamiento en los que la bajada fue tremenda y bueno, esperamos que a partir de marzo pues sí, crecimiento en inversión algo haya. Sí. Pero bueno, todavía no podemos ser muy lo positivos y lo optimistas que nos gustaría ser. Pero bueno, esto es trabajo de todos. A ver si hay que coger fuerza y a ver si vamos recuperándonos, ¿no? Yo lo que, como hablo todos los meses con los diferentes medios, los diferentes soportes, lo que sí se observa es unas ganas tremendas de invertir, unas ganas tremendas de consumir, que es importante, consumes, genera inversión publicitaria, y unas ganas tremendas de que podamos hacer una vida ciertamente más normalizada. En cuanto esto se consiga, y eso va a ir de la mano del proceso de vacunación, si estuviese en mayo mejor que en junio y mejor que en julio, pues indudablemente empezaríamos por una reactivación de lo que pueda ser el propio turismo, todo lo que tenga que ver con restauración y demás, aparte ya de lo que es el resto de industrias del mercado español. Eso se observa. Ahora, en fin, estamos en manos de la... Hombre, ahí también de la tenemos que sanidad, ser conscientes de que somos un sector, que somos motor del consumo, hay que hacérselo ver a los anunciantes, que los anunciantes se animen y bueno, todo al final revierte en consumo y revierte en desarrollo económico. Entonces, pues bueno, trabajar duro, animarnos todos y bueno, que saldremos. Antes o después se saldrá y... Tenemos una pregunta de Natividad del Valle. ¿InfoAdex hace algún estudio de la eficiencia de la publicidad en función del medio? Es decir, la relación entre la inversión y el retorno que se obtiene de cada medio. Actualmente no estamos haciendo ningún análisis de ese tipo. Son ya los usuarios de nuestra información los que ven el resultado de la inversión publicitaria y analizan el ROI. Entonces, en principio no hacemos y no está previsto hacerlo próximamente. O sea, no tendríamos dato nuestro a día de hoy. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, si alguien quiere entrar en directo con alguna otra pregunta. De momento no, parece que no tenemos más preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Gracias Pedro, gracias Virginia, a todos los que estáis allí. Y quería cerrar el acto trasladando dos frases que decía nuestro presidente, mi padre, y que le gustaban mucho. Una sería: no me deis problemas, dadme soluciones. Es algo que nos decía muy a menudo y creemos que es buen momento para esta frase, ¿no? Los momentos de crisis suelen generar muy buenas ideas y bueno, vamos a intentar que sea así, ¿no? Que en este momento tan complicado y con tantos problemas, pues busquemos la vía, le demos bien al coco y salgamos de esta, que seguro que lo hacemos. Además, el sector publicitario innova, desarrolla y tiene una capacidad tremenda. Y luego otra que también le gustaba mucho comentar y que es de Pablo Picasso. Él era un amante del arte, que la suerte te pille trabajando. A lo largo de su vida muchas veces le decían: Miguel Ángel, ¿qué suerte tienes? Y él decía: suerte, nada, suerte sí hay que tener un poquito, pero te tiene que pillar trabajando, y él lo hacía de forma muy dura y no paró nunca.
Entonces, pues bueno, os dejo con ellas y que nos pille la suerte trabajando durante los próximos meses y los próximos años. Y nada, gracias a todos y esperamos veros en directo, vernos las caras el año que viene. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.